Ya, entonces en la plenaria que vamos a tener ahora, vamos a tomarnos por grupo, ojalá 7 minutos, ¿ya? Porque tenemos que después cerrar. Entonces les voy a pedir que... ¿tienen un representante ya ustedes? ¿Sí? Sí. Ya. Nicolás va a ser representante. ¿Ya? Y de acá, ¿quién va a ser representante? Andrés, Aunque se quede dormido, pero él. Ya. Andrés, ¿tú vas a ser representante? Ya. Entonces va a partir el grupo 1. Les voy a pedir que nos vamos a quedar en este lado. Les voy a pedir que pongan alta atención a las propuestas para los grupos de acción que establecen a partir del caso cada uno de los grupos. ¿Ya? Así que, número 1, por favor, parta nomás. Vamos a partir con apoyo logístico. Sí, vamos del apoyo logístico, la intervención operativa y después la información y las relaciones públicas. El apoyo logístico se definió para el proceso del desastre a nivel provincial, que las funciones iban a ser primero proveer equipo y suministro. Vamos a coordinar el abastecimiento y también se va a coordinar el transporte de materiales. Eso es lo que en función. ¿Quién va a ser nuestro coordinador en el apoyo logístico? Va a ser la gobernación. ¿Cuáles son los integrantes de este proceso? Van a ser los municipios, la ONEMI, a través de la Oficina de Protección Civil de los municipios, el Ejército y los SEREMI. Dado que es una catástrofe de nivel que va a involucrar a la agricultura, estamos en SEREMI de Agricultura, SEREMI de Salud, que están involucrados en el proceso. La preparación previa a este proceso, tenemos que levantar un inventario de suministro y equipamiento, que es lo que contamos en caso de alguna eventualidad. Cuáles van a estar bien en un inventario de comunicaciones y de apoyo logístico, equipos de radio, las antenas de telecomunicaciones, etc. Y una cosa que es relevante, también vamos a hacer el mapeo de riesgo. ¿Cuáles son las zonas inundables en toda la provincia? Posteriormente a la respuesta, durante el proceso, tenemos que hacer, antes de darle la respuesta, tenemos que hacer una evaluación y confirmación de los eventos. ¿Ya? ¿Qué personas se encuentran afectadas? ¿Cuál es la población y qué dimensión tiene de afectación? Determinamos y posteriormente determinación de requerimiento de apoyo. Vamos a determinar qué tipo de apoyo es lo que requiere la población en el momento y la ciudadanía. Y ahí ejecutamos el apoyo logístico, ¿ya? Pensando que nuestro coordinador es la gobernación. Posteriormente a la recuperación se hace un balance de los suministros y el equipamiento y hacemos una actualización del mapa de riesgo. Antes hacíamos un mapa de riesgo previo, posteriormente hacemos una actualización del mapa de riesgo que pues, probablemente haya cambiado dadas las condiciones que se nos presentan. Perfecto. Operativa. En la intervención operativa ejecutamos, eliminamos y ejecutar, eliminar y reducir efectos de la emergencia. Esa va a ser nuestra función. Aquí hubieron diferentes tipos de opiniones, pero nuestro coordinador estamos evaluando que sea la DOH, que es el conocedor, digamos, de la materia en cuanto al estado de los ríos, al estado fluvial en general, los municipios a través de su oficina de emergencia y la gobernación, que cada uno va a jugar un rol posteriormente en las preparaciones. Los integrantes, bueno, está la DOH, los municipios, carabineros, ejército, bomberos, SBACH, quinta, vialidad, pensando que es la operación propiamente tal, cómo se desarrolla nosotros en el territorio del mundo. La preparación, la mantención de cauces de los ríos, vamos a hacer una revisión y control de la extracción de áridos para que no haya una afectación sobre los caudales, el mapeo de la vía de evacuación, cuáles son las zonas de riesgo y la disponibilidad de recursos que nosotros poseemos. Ya, esta es la preparación, es la previa. En la respuesta, eso lo saltamos en el contexto de que hay una respuesta inmediata en base a las condiciones y a la afectación que hubo de la población, ¿ya? Que ahí lo ve la gobernación directamente. Y en la recuperación va a ser un despeje de la zona afectada, para que no haya habilitación de caminos, puentes, etc. Y vamos a hacer una recuperación de las personas o probablemente de la población que se fue afectada y donde hay zonas con la actualización del mapa riesgo, hay zonas que sean inundables y que posteriormente tenemos que sacar esa población de ahí y traerla a nuestro lugar. ¿Puedo tener un poco acá? Sí. Es bien interesante lo que plantean acá, que plantean dos elementos de coordinación. Uno, que es la DOH y los municipios, que actúan en la preparación. Es bien interesante porque efectivamente
La gobernación, está ahí con la flechita en el ámbito de respuesta, existe una ley, una normativa que establece las acciones y existen protocolos establecidos por ley que le da funciones específicas a la gobernación con su, en este caso, con sus distintos estamentos dependientes para una emergencia. El ejército, carabineros, los organismos de la Seremi, etc. Por eso no hay nada escrito ahí, pero es interesante en el caso de la preparación las cosas que hay que hacer en el ámbito operativo, estratégico, para que no tengamos mayores consecuencias, ¿ya? Es bien interesante lo que ellos plantean. Por favor. Terminamos con información y relaciones públicas. La función es apoyar, facilitar y mantener redes de comunicaciones de información válida. Canales de información válidos. Ya, tenemos que nuestro coordinador a gobernación. ¿Quiénes son los integrantes? Bueno, ahí pusimos todos los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos, etcétera, ¿ya? Que sean oficiales. ¿Ya? La gobernación también interesa para que la población tenga una información fidedigna y oficial. Para eso, la preparación previa, definimos cuáles van a ser nuestros medios de comunicación oficial que vamos a tener en el territorio. En la respuesta, Realizar comunicación. realizar una comunicación clara, rutinaria y oportuna, porque en una emergencia la gente necesita esa información, que sea oportuna, que sea digna y que sea en el momento, ¿ya? Y la recuperación, incorporamos que fuese se hiciera un balance de la comunicación con respecto a la recuperación. Los medios de comunicación también juegan un rol importante en cuanto a ellos se expresan, es lo que tú mencionabas antes, cómo yo me comunico hacia el público para que estén en cierta tranquilidad con este proceso de recuperación. Interesante, aquí la voz oficial por normativa siempre ha sido los estamentos públicos del Estado, son los que hacen comunicaciones institucionales. Ahora, hay una situación que es parte como de la discusión política, sociopolítica que uno quiere llamarle, de cuánto se involucra los medios de comunicación o cuán abiertos también están los medios de comunicación a tener una cierta cautela o un trabajo de la ética profesional respecto a estos temas. Ese es un debate que tienen ellos en la academia, en la formación de los periodistas, y que en otros países está restringido. O sea, en Chile no está restringido porque existe la libertad de prensa y otras cosas, y que son absolutamente garantías constitucionales, pero en el caso de otros lugares, por ejemplo, para el tema de desastre, hay como prohibiciones. O sea, los medios no pueden llegar al lugar de un desastre si es que no tienen la acreditación correspondiente, se acercan los lugares. Se han tomado en algunos casos medidas como esa en Chile, pero han generado como cierta resistencia también de algunas instituciones comunicacionales, y es un debate, eso ya que depende ya más de lo político y que aún no se ha saltado. Cultural también. Muy interesante, creo que hay elementos que tienen la razón, o sea, hay algo que se repite, si se dan cuenta que en los tres se habla como de catastros, como de inventarios, de ver lo que tenemos. La preparación es eso, saber con lo que contamos, es tener la capacidad calculada, una capacidad calculada para un eventual desastre ante una respuesta. La ponemos a prueba y después aprendemos. Y ustedes todos hablaron, es bien interesante, está como en la estructura mental, como que aquí hay balance, ya, lo hicimos bien, lo hicimos mal, se llaman lecciones aprendidas eso. Entonces, es bien interesante porque nos permite también evaluar de que el ciclo se entiende. O sea, ustedes, evidentemente, después del ejercicio, después de todo lo que hemos visto, el ciclo lo comprendemos, sabemos qué es lo que hay que hacer después. Ahora, el desafío de estos grupos es llevarlo a un documento y que después podamos tener en algún momento alguna prueba para ver si esto funciona. Y si es que efectivamente tenemos un inventario, quizás ficticio, si lo ponemos en el operativo y si funciona. Y si es que la gobernación también toma los roles, debería tomarlos por acuerdo, de poder utilizar este plan de coordinación como un soporte, como un apoyo a su gestión frente a un desastre. Por favor. Bueno, nosotros tenemos acción social y sanitario, además de autoprotección.
¿Ya? En acción social nosotros detectamos, gracias al documento, que velamos un poco por el bienestar y el apoyo material e inmaterial que necesitaría la población. Dentro del coordinador detectamos que sería la gobernación, naturalmente. Los integrantes que están en este ítem sería gobernación, municipalidades, SGA, MOP, MIMBU, empresas, sociedades civiles, bomberos, Cruz Roja y otros. En la preparación, estimamos que hay que hacer una capacitación a los integrantes de los actores sociales, una capacitación también a los habitantes, una identificación de zonas críticas y mapa de contactos, definición de infraestructuras posibles ante emergencia, identificación de organismos públicos y privados de recolección de ayuda de ayuda material. En el instante de la respuesta, observamos que hay que hacer una habilitación de infraestructura de albergues, además de una coordinación de recepción y entrega de bienes materiales. Hay que hacer una evaluación del desastre y generar un informe de autoridades y comunidad de medios de comunicación. En la recuperación hay que hacer una evaluación de lo anterior para poder saber cuáles son los daños. Y también hay que hacer una autoevaluación de acciones de respuesta, o sea, qué sucedió en respuesta y qué sucedió en preparación. Dentro de las recomendaciones se propone generar una retroalimentación a los integrantes de las acciones de respuesta y recepción, una identificación de los operativos de mejora, comunicación a las autoridades y mantener protocolos de comunicación con todos los integrantes. Dentro del grupo de acción sanitaria, aquí voy a ir un poco más lento el que tengo que leer, la verdad es que estuve allá, lo dividí un poquito. Si alguien del que estuvo acá puede apoyar, sería genial. Las medidas de protección sanitaria, las funciones son acciones de socorro de primer auxilio y control a la población. El coordinador sería el Servicio de Salud. Los integrantes serían hospitales de la provincia, SAMU, CRM de Salud, empresas privadas de servicios básicos, sociedad civil, Cruz Roja, bomberos, Fuerzas Armadas y otros. Las tareas a desarrollar en preparación sería identificación de falencias de infraestructura y de personal existente en los hospitales y otros. Protocolos de coordinación entre todos los integrantes. Mapa de contactos y comunicación. Disposición de hospitales y de campaña de las Fuerzas Armadas. Stock de herramientas, de medicamentos, perdón. Stock de medicamentos críticos. Y ¿qué dice aquí? Limpieza de drenajes hídricos. En la respuesta habría que generar una asistencia inmediata a los afectados, un almacenamiento de recursos médicos para la asistencia, una derivación a otros hospitales de la nación o país según corresponda y según la capacidad. En la recuperación, nuevamente, será una evaluación de asistencia médica y de hospitales, evaluación de acciones a... ¿Cómo? A respuesta. Acciones de respuesta. Evaluación a las acciones de la respuesta. Las recomendaciones es una retroalimentación a los integrantes de las acciones de respuesta y recuperación, identificación de las oportunidades de mejora y comunicación a las autoridades. En los grupos de autoprotección, que son los grupos civiles, ¿cierto? Es la organización y preparación para el actuar ante una emergencia. Detectamos que sería DIDECO el ente coordinador. ¿Dideco municipales? Municipal. Y los integrantes son juntas de vecinos, organizaciones sociales en general, grupos ambientalistas, fundaciones, organizaciones religiosas y asociaciones de radio. Tienen un rol primordial. En la preparación, antes del desastre, planes comunales de coordinación
y de bajada de información. Decretos comunales con acciones de emergencia, limpieza de canales y de drenajes. Drenajes porque en el caso sale una problemática también. Pero eso, la preparación. Claro. También al respecto, limpieza de ríos esteros, mejoras de infraestructuras de sistemas de protección de uso de suelo. ¿Ya? También sale en el caso una cuestión con uso de suelo donde hay unas talas de bosque que estarían interviniendo humedales que podrían solucionar algunas cuestiones de inundación. Análisis de riesgo y un plan de medios de comunicación de información. En la respuesta, una revisión del estado de organismos de respuesta y comunicación, y rápidamente una coordinación de sistemas de comunicación y con los organismos y servicios de salud. La recuperación, análisis de respuesta frente a la emergencia, y bueno, ahí nos quedamos ahí con el tiempo un poquito, Ya. pero más o menos va esa la lógica. Sí, está súper bien. Mira, hay algo que se repite en recuperación y todas hacen evaluaciones, ¿cierto? Pero por ejemplo, en el ámbito del apoyo logístico o en el ámbito sanitario, que es bien interesante, hay acciones de recuperación que no están, que ustedes no las han identificado y que tienen que ver básicamente con el caso sanitario, es con qué sucede si nos colapsa o no tenemos la capacidad en el fondo de gestionar a todas las personas que han sido damnificadas en el fondo o han fallecido o tienen deriva de una enfermedad grave o un accidente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la recuperación, en el proceso de recuperación? ¿Se les ocurre? Recurrir a otras provincias. Sí, podemos derivar, pero a veces no es lo más recomendable, porque tú sacas a la persona de su entorno, no fomentas la resiliencia en el fondo, deriva, entrega a otro el problema. Entonces, ¿cuál es en un proceso de recuperación? Siempre lo que uno, además de analizar, después quizá uno podría ser más crítico, después de un proceso de análisis, uno tiene que empezar a tomar como medidas concretas. ¿Ya? Y aquí está lo que es, hay algunas cosas que plantea el marco de Sendai que dice promover la resiliencia territorial a través de la mejora de la infraestructura, de una infraestructura base, por ejemplo, de mejorar las condiciones de acceso, de tratar a la población de manera preventiva, ¿ya? Para que no nos vuelva a suceder esto, ¿ya? Ahí en el análisis, que es bien interesante que todos lo dicen, también hay que tomar medidas, ¿ya? De recuperación, y eso es súper importante, porque si solo no... en una ciudad amigable. Sí, es que, mira, es que lo que pasa es que a veces nos pasa que, y esto lo voy a volver a repetir, que tenemos clara la preparación, sabemos que estamos preparados, sabemos cómo responder, pero después las lecciones aprendidas o lo que nos ha enseñado el proceso de recuperación en este análisis es cómo evitamos los problemas que salen de la emergencia. Y ahí hay que tomar medidas. Por eso, algunos plantean, y también lo plantea el ciclo de la gestión del riesgo, por eso se llama ciclo, que esto es circular. Entonces, como que siempre vuelvo al proceso de preparación. ¿Se entiende? Es como un eterno retorno. O sea, yo me preparo, así, tengo todo listo, voy a la emergencia, de las 50 listas de cosas que hice, funcionaron 30 nomás. Bueno, el punto cero. No, pero funcionaron. Si lo mejor es que tú estés preparado. Si no estás preparado, es un problema, porque aquí te vas a encontrar con más problemas después en el proceso de recuperación. Entonces, de las 50 funcionaron 30, 20 no funcionaron. La idea es que tú tengas claro en el proceso de recuperación esas 20 y automáticamente actúes sobre esas 20. Mantén las 30 que funcionaron, cambia las 20 y después vaya a volver a la preparación. Y después vais a tener otra emergencia y tenés 50 más y te aparecieron 5 más. Y así, y así. Por eso, el ciclo de la gestión del riesgo de desastre, y es tan importante, algo que lo promueve Naciones Unidas, o sea, el enfoque de reducción de riesgo va a ser algo que vamos a tener que vivir con él por el cambio climático y por una serie de condiciones que estaba viviendo la humanidad, y algo que va a estar latente por mucho tiempo, si no por siempre. Entonces, por eso es importante tener claridad respecto a estos procesos y a estos flujos. Y un plan de coordinación nos permite, de una u otra manera, tener esa frescura mental respecto a los procesos. Muy bien, o sea, yo los felicito, o sea, es como lo que buscábamos del resultado de la reflexión. La próxima sesión vamos a tener una revisión de borrador, o la revisión para que ustedes aprueben del plan de coordinación,
yo esperamos redactarlo a la brevedad para enviárselo a sus correos para que lo vayan revisando, observando. Y ahí requerimos apoyo de todos los intelectos, de todas las visiones, así que siéntanse libres de criticar el documento, de decir, oye, sabes que esto no me parece, ¿ya? Se lo vamos a hacer llegar a la brevedad, ¿ya? Antes de que termine el mes, ojalá.